Hola a todos y todas, soy Julia, profesora de Biología del Centro de Estudios Luis Vives. Vamos a resolver el ejercicio de Biología de la convocatoria ordinaria de PC de mayo del 2024. Si queréis ver el examen completo y exámenes de convocatorias anteriores, lo podéis hacer en nuestra web y os voy a decir cuál es el camino. Entramos en nuestra web, que es luis-vives.es. Podemos entrar a ver los exámenes resueltos o bien en recursos o bien en blog. Yo me voy a recursos y pincho en donde pone exámenes resueltos. Y una vez que estoy en exámenes resueltos, me voy a exámenes resueltos de selectividad de PC UNED, junio 2024 y marco biología. Bien, pues ya estamos dentro de lo que es el examen de biología de mayo del 2024. Lo primero que tenemos que ver son estos criterios que nos ponen que las normas generales. Tenemos dos partes, una que es de tipo test, en donde hay 15 preguntas, de las cuales solo hay que contestar a 10. Si contestamos 11 o 12 o 13, las últimas no nos las corrigen, aunque estén bien. Entonces, de las 10 que contestemos, si están las respuestas correctas, nos van a dar un valor de 0,5 puntos y las que estén erróneas nos descuentan 0,15. Las que no se contestan, ni restan ni suman. Bien, pues vamos a ver cuáles son las preguntas. Tenéis nada más abrir el examen, vais a ver que no hay ninguna respuesta. Bajamos hasta las soluciones. Y yo voy a empezar a resolverlo desde aquí. Dice la primera, el límite más externo de las células vegetales es membrana, envoltura nuclear o pared celular. Pues ya sabemos que es la pared celular lo más externo. Así que la C, sin duda. 2. ¿Cuál de las siguientes opciones se considera una macromolécula? Macromolécula significa una molécula grande y que suele salir de la unión de muchos monómeros. Bueno, pues dentro de ese concepto de macromolécula vamos a ver cuál de las tres opciones es. Ácido nucleico, aminoácido o ácido graso. Aminoácido es un monómero, ácido graso también, por lo tanto el único que es un polímero es el ácido nucleico. Esa es la correcta. 3. Si una célula tiene 12 cromosomas, después de dividirse por mitosis, ¿cuántos cromosomas tendrá cada célula hija? Pues tendrá los mismos, porque sabemos que por mitosis nos salen 2 células hijas por cada célula madre con el mismo contenido de carga genética. Es decir, no hay reducción. Eso pasa en la meiosis. En la mitosis, no. Así que, opción correcta, A. 4. La forma tridimensional de un polipéptido se asocia con su estructura terciaria, secundaria o primaria. La forma tridimensional siempre se asocia con la estructura terciaria. A. 5. Ya iba a contestar la siguiente. ¿Cuántos cromosomas sexuales posee normalmente un individuo en la especie humana? 2. En mujeres XX, en hombres XY. Ya está. 6. La importancia de la fotosíntesis radica en los organismos fotosintéticos producen para la biosfera pues materia orgánica, porque el CO2 la absorben para formar esta materia orgánica y el agua juega un papel importante en lo que es la fotólisis del agua, pero no es lo que producen, así que es materia orgánica. 7. ¿Cuál de los siguientes no es una defensa inespecífica? Linfocitos B de memoria, reacciones inflamatorias o barreras de entrada. Pues evidentemente son los linfocitos B de memoria, porque si es inespecífica significa que no tiene memoria. Que si a mí me pica un mosquito me va a producir la misma reacción que si me pica luego otro después o el que me ha picado antes. Es decir, los linfocitos B al tener memoria sí es una respuesta específica, por lo tanto es la A. El siguiente cromosoma es metacéntrico, telocéntrico o acrocéntrico. Para saber eso nos fijamos en la posición del centrómero. Como vemos que los dos brazos tienen distinta longitud, pero que no son exageradamente iguales o exageradamente desaparecen los de arriba, pues estamos en lo que llamamos acrocéntrico. Metacéntrico sería en el centro y telocéntrico sería justo
en los telómeros, por lo tanto, acrocéntrico. 9. ¿En qué orgánulo se produce principalmente la síntesis de lípidos? Pues nos dan 3 orgánulos, retículo endoplasmático liso, mitocondria o retículo endoplasmático rugoso. La síntesis de lípidos ocurre fundamentalmente en el liso. 10. Las bacterias diseñadas para descomponer mejor el petróleo son importantes en el campo de biorremediación, agronomía o oncología. Evidentemente están remediando algo que se ha estropeado, por lo tanto es la biorremediación. 11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la glucólisis? ¿Se produce en las mitocondrias? Eso es falso. La glucólisis siempre ocurre en el citosol. ¿Produce 2 moléculas de piruvato? Sí, eso es cierto. Y requiere oxígeno. No, es un proceso que no requiere oxígeno. Por lo tanto, aunque ya lo habíamos visto antes que la correcta es la B, pero no lo reafirmamos sabiendo que la C es falsa. Así que B. 12. Una vez duplicado, un cromosoma está compuesto de 2 partes idénticas denominadas cromátidas y se le llama cromátidas hermanas porque son idénticas. Entonces buscamos y efectivamente la respuesta B nos dice cromátidas hermanas. Correcto. 13. ¿Cuál de los siguientes métodos se utiliza para cortar la secuencia de ADN en sitios específicos? Enzimas de restricción, ADN ligasa o electroforesis en gel. Pues sí, estoy cortando una secuencia de ADN, lo estoy cortando con unas enzimas que son las enzimas de restricción. ¿Por qué? Porque son específicas, así que esa es la respuesta correcta. 14. Dice, la duplicación del ADN se lleva a cabo en una célula durante la fase G1 de la interfase, no, durante la fase S, sí, y durante la profase, no tampoco. La duplicación del ADN y las histonas que la acompañan en el caso de las células eucariotas, evidentemente, se produce durante la fase S. 15. ¿Qué coenzima acepta electrones durante la respiración celular? NAD+, niacina o ATP. Pues es el NAD+. Bueno, nos pasamos ya a las preguntas de desarrollo, que nos dan cuatro preguntas, de las cuales tenemos que escoger 2. Si escogemos o hacemos 3, la última no la van a corregir, así que hay que leerlas muy bien y saber qué es lo que, con cuáles de ellas me puedo sentir más cómodo haciéndolo y resolviéndolo mejor. Vamos a hacerlas una por una en este caso. Decimos en la primera, dice, en relación con el cloroplasto, conteste las siguientes cuestiones. A. Denomine cada una de las regiones de este orgánulo. B. ¿En qué espacio tiene lugar la expresión del mensaje genético del cloroplasto? C. ¿En qué consiste la fotólisis del agua y en qué lugar del cloroplasto se produce? Y D. ¿Dónde se ubica y qué función cumple la enzima rubisco? Como veis, al lado de cada uno de los apartados nos está dando el valor de la respuesta, que nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque si yo veo que me dan un punto, pues a lo mejor me puedo extender un poquito más. Si me dan medio punto, es denominar, definir, indicar, pero no me voy a extender mucho más, ¿vale? En biología ya sabéis que puedo extenderme mucho, pero eso no quiere decir que esté correcto del todo. Lo concreto es mucho mejor que lo explayarse de más. Entonces, bueno, en la primera parte nos dicen que cuáles son las regiones de este orgánulo, del cloroplasto. Bueno, pues tenemos una membrana externa, la membrana interna, el espacio intermembrana, el estroma, que es el interior, los cilacoides, que están apilados en forma del granum, la grana, que es el conjunto de todos los granum, las lamelas, que son esas estructuras que conectan los distintos granum, el ADN cloroplástico, por supuesto, y los ribosomas cloroplásticos que también tiene, que ya sabemos que los cloroplastos procedían de antiguas células procariotas. Esto no hace falta que lo pongamos, es un detalle que os cuento. Algunos me diríais, ¿se puede hacer un dibujo aquí? Pues sí, se podría hacer, pero como me están diciendo que denomine, pues he preferido no ponerlo para que así no confundirnos, ¿de acuerdo? Luego me dice que en qué espacio tiene lugar el mensaje genético, la expresión del mensaje genético. La expresión del mensaje genético, que es la transcripción y traducción que da lugar a la formación de las proteínas, al igual que la duplicación del ADN, se produce en el estroma del cloroplasto.
Aquí sí que en la siguiente pregunta sí que nos tenemos que alargar un poquito más. Dice, ¿en qué consiste la fotólisis del agua y en qué lugar del cloroplasto se produce? Bueno, la fotólisis del agua es la descomposición de una molécula de agua que nos va a dar oxígeno por un lado y protones por el otro y electrones. Este proceso es muy importante porque con esos electrones que se están produciendo en esta fotólisis se va a volver a componer el fotosistema 2 que se había quedado excitado tras su oxidación al incidirle un fotón. Entonces, este proceso, que forma parte de la primera etapa de la fotosíntesis, lo que llamábamos antes fotosíntesis luminosa, tiene lugar en el interior del tilacoide, también llamado lumen. Y ya por último, que dónde se ubica y qué función cumple la rubisco. Bueno, pues la rubisco es, como decimos en muchas ocasiones, la enzima más abundante del planeta Tierra, porque se encuentra en el interior del cloroplasto y actúa en la etapa de la biosintética de la fotosíntesis, lo que antes llamábamos fotosíntesis oscura o fase oscura de la fotosíntesis, y actúa concretamente en el ciclo de Calvin, en la primera etapa del ciclo de Calvin, en donde se fija el CO2 a una molécula preexistente de ribosa 1,5-bifosfato. También puede intervenir en los procesos de fotorrespiración, en donde en vez de producirse una fijación del CO2, lo que se fija es oxígeno. Y bueno, interviene en ambos procesos, siendo lo más importante la fijación del CO2 y la formación de estos productos orgánicos que salen a continuación del proceso del ciclo de Calvin. Bueno, la siguiente pregunta nos dice que defina el proceso de transcripción celular, que explique la diferencia entre exones e intrones, que describa el lugar de la célula donde se produce el empalme de los exones y que enumere dos procesos que tienen lugar en la maduración del ARN mensajero. Otros dos procesos, perdón. Bueno, pues lo primero que me dice es que define el proceso de transcripción celular. Podría haberlo puesto en una línea. ¿Por qué? Porque la transcripción es el proceso mediante el cual se produce ARN a partir de ADN. Bueno, no estaría mal. Lo he dicho que se lleva a cabo mediante una enzima que es la ARN polimerasa, que utiliza la molécula de ADN como molde. Entonces, como el ARN es monocatenario, pues solo se copia una de las hebras del ADN, que ya sabemos que es, por eso se dice que es una transcripción asimétrica, y la hebra que se copia es la hebra molde y luego o codificadora, y que va siempre en dirección 3', 5', para que nos salga ese ARN que se forma en dirección 5', 3'. Y la que no se copia es la hebra estabilizadora. Bueno, no está mal poner un poquito más, aunque sí que es cierto que la transcripción es el proceso mediante el cual se forma ARN a partir de ADN. Cuando nos dice que explique la diferencia entre exones e intrones, pues nos encontramos que en eucariotas el ARN primario que sale de esa transcripción sale como consecuencia de un ARN, sale después de la maduración de un primer ARN que se le llama inmaduro. ¿Por qué? Porque va a tener secuencias que existen en el ADN, pero que no van a servir para traducirse y por lo tanto no van a codificar para la formación de proteínas. Entonces, las secuencias que sí se traducen son lo que van a dar lugar a la formación de proteínas y reciben el nombre de exones, y las secuencias que no se traducen y que por lo tanto no se forman proteínas son lo que llamamos intrones. Esto se tiene que quitar en ese proceso de maduración mediante un proceso que se llama displacing. Bueno, no lo preguntan, simplemente la diferencia entre unos y otros. Lo que sí nos dicen es que enumere dos procesos que tienen lugar la maduración del mensajero después de ese corte y empalme que ocurría en la pregunta anterior. Bueno, pues además de eso, se adiciona en el extremo 5' una caperuza de metilguanosina que protege al mensajero y además sirve para que se le reconozca, sea reconocido por el ribosoma para iniciar así la traducción, y luego en el extremo 3' se produce la adición de una cola de polias que va a ayudar a salir al mensajero del núcleo sin sufrir daños. Como veis, esta imagen que hay aquí debería estar ahí arriba.
se nos ha pasado, se nos ha bajado un poquito. Bueno, no pasa nada. Tampoco es necesario poner imágenes, como ya os he dicho, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo he puesto gráficamente para que lo veáis más fácil. Se quitan los intrones, como veis, y luego está la cola de polías en el extremo 3' y esa caperuza de metilguanosina en el extremo 5'. Bien, dice, en relación con el metabolismo, tercera pregunta, defina los siguientes procesos: glucólisis, respiración anaerobia, ciclo de Calvin, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Y la B nos dice que indique el tipo de células eucariotas y la región en las mismas donde tienen lugar estos procesos. Vale, bueno, pues vamos a ello. La definición de glucólisis pues es la primera fase de la degradación de la glucosa, tiene lugar en el citosol y lo que va a ocurrir es que una molécula de 6 carbonos, que es la glucosa, se transforma en 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos cada una. En este proceso se obtiene un balance general de 2 ATPs y también se va a obtener poder reductor en forma de NADH. La respiración anaerobia pues es un proceso catabólico que se produce en ausencia de oxígeno, por eso es anaerobia, y los aceptores finales de los electrones van a ser compuestos orgánicos produciendo energía mediante fermentación. El balance energético es muchísimo menor que en la respiración aerobia y bueno, procede sobre todo de los ATPs de la glucólisis. El ciclo de Calvin es un proceso de fotosíntesis, en concreto es la de síntesis de producción de compuestos orgánicos como glucosa a partir de la fijación del CO2 y para ello se utiliza el ATP y el NADPH de la etapa anterior o la fase también llamada fase luminosa o fotoquímica. El ciclo de Krebs es una serie de reacciones que tienen lugar en la matriz mitocondrial y que se forma parte de la respiración celular. Se inicia con el piruvato que se va a transformar en acetilcoenzima A y se forma GTP y poder reductor NADH y FADH2 que se van a utilizar luego en la cadena de transporte de electrones para obtener energía en forma de ATP. Y por último, la fosforilación oxidativa pues es el proceso final de la respiración aerobia de la glucosa, de la degradación de la glucosa total. Entonces se utilizan los electrones procedentes del NADH y del FADH2 formados tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs y se genera un gradiente electroquímico que utiliza ese ATP, que es utilizado por una enzima que es la ATP sintasa para la formación del ATP. En la pregunta B nos decían que qué tipo de células eucariotas y en qué región de las mismas se producían estos procesos. Bueno, pues la glucólisis ocurre en el citoplasma, citosol de todas las células eucariotas, tanto animales como vegetales. La respiración anaerobia se produce en el citosol de todas las células eucariotas. El ciclo de Calvin se produce en el estroma de los cloroplastos de células vegetales. El ciclo de Calvin ocurre en la matriz mitocondrial de todas las células eucariotas que contengan mitocondrias, en este caso animales y vegetales, y la fosforilación oxidativa se produce en la membrana interna de la mitocondria en células también animales y vegetales. Y por último, una pregunta sobre biotecnología, importantísimo en este caso. Dice, defina los términos biotecnología roja, verde y azul, indicando ejemplos de sus aplicaciones. Y B, describa brevemente un método para separar los fragmentos de ADN. A ver, yo os he puesto un gráfico de lo que es la biotecnología y los distintos nombres. Tenemos biotecnología azul, verde, roja, amarilla, blanca y gris. Y cada uno de ellos se va a asociar con el proceso las aplicaciones que se utilizan. Entonces, en este caso solamente nos han preguntado por la roja, verde y azul. La roja es la que se aplica en la medicina, se aplica para la formación de medicamentos, por ejemplo, la formación de insulina o la hormona de crecimiento, de vacunas, o también se usan técnicas de diagnóstico, como puede ser la PCR, que ya la hemos visto en estos últimos años, desgraciadamente, con el uso de detectar infecciones por el virus del COVID, por ejemplo. La verde se utiliza en agricultura y, por ejemplo, podemos ver la formación de plantas transgénicas que van a ser resistentes a algunas plagas de insectos o a inclemencias climáticas por sequía. Y la azul es la biotecnología aplicada a los mares y océanos.
Entonces, como ejemplo, podemos hablar de esa utilización de algas y microalgas para la producción de alimentos o la formación de bacterias que degradan hidrocarburos y que son tan importantes, pues eso, para combatir los vertidos de petróleo. En una de las preguntas anteriores nos ha salido esa finalidad, la biorremediación. Y ya por último, ¿cuál es el método para separar fragmentos de ADN? Pues utiliza un método que es la electroforesis, que consiste en la separación de moléculas en función de su tamaño y sus cargas utilizando un campo eléctrico. En el caso del ADN se utiliza un gen de agarosa, es un gel, perdón, esto está mal, aquí debería poner gel de agarosa, no gen, que es un polisacárido, de manera que las secuencias más pequeñas se mueven más rápidamente. En esta imagen que os he puesto aquí no es necesario, porque no nos están preguntando ni que pongamos una imagen ni que digamos las etapas. Como siempre os comento, si me seguís de otros vídeos, yo pongo más para que veáis algo de lo que nos están preguntando, pero la pregunta se ciñe únicamente a decir qué técnica utilizaría y en qué consiste, nada más. Aún así, para aquellos que no estéis conmigo en clase y no habéis visto esto, pues os lo cuento en un pequeño esquema. Primero se utiliza una carga de la muestra del ADN, se pone sobre ese bandeja donde van a encontrarse unos distintos pocillos donde se va a colocar el ADN. Ese es el gel de agarosa que se va a utilizar. Después se conecta a la red eléctrica y se produce ese caminito a través de ese campo eléctrico en donde vemos que se van separando las distintas secuencias. Y bueno, luego ya por último se transfunde y se hace un documento por unas fotografías de XXX. Pero es eso, fundamentalmente. Se pone el ADN en ese aparato donde tenemos un gel, donde se va a conectar con la corriente eléctrica y se va a producir una separación de las moléculas según su campo eléctrico. Y ya está. Bueno, espero de verdad que el examen, las soluciones que os he dado os sirvan. Y nos vemos en siguientes vídeos. Recordaos, este examen y el resto lo podréis ver en la web. Y como he visto algún pequeño detalle aquí que hay que corregir, por ejemplo, del gen de agarosa, que no es gen, sino que es gel, lo corregiré y la próxima vez que entréis lo tendréis corregido. Hasta luego, gracias.